Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez, no por una nueva relación o un proyecto de Hollywood. No, señores. Lo que está pasando ahora con él es otra cosa. Y tiene a todos con la intriga a flor de piel. A ver, todos sabemos que Can Yaman es un torbellino. Siempre está en el ojo del huracán, para bien o para mal. Que si una novia, que si un entrenamiento militar, que si una película en Italia. Este hombre no para. Pero ahora mismo hay algo que flota en el aire, algo que se está comentando en todos los corrillos de salseo, y es la razón por la que, según parece, no se le ve tan a menudo con esa sonrisa que nos tenía acostumbrados. Para ser honestos, hemos visto a Can Yaman en 1001 facetas. El galán de telenovela que enamoraba a todas, el deportista entregado, el actor que intenta abrirse camino en Hollywood. Siempre con esa energía arrolladora. Pero últimamente, si os fijáis bien en sus apariciones, en sus fotos en redes sociales, se le ve un poco distinto. Más reflexivo, quizás. Menos de ese showman explosivo que conocíamos. Y aquí viene el salseo, amigos. ¿Qué le está pasando a Can Yaman? Porque algo es seguro, su fama no ha disminuido. Al contrario, está más cotizado que nunca. Entonces, ¿qué puede ser esa nube negra que parece haberse posado sobre él? Muchos dicen que es la presión. Y yo les doy la razón hasta cierto punto. Imaginaos ser Can Yaman. Constantemente bajo el microscopio, cada paso que das, cada palabra que dices, se analiza hasta la saciedad. Si a eso le sumamos las exigencias de Hollywood, los rodajes intensos, la vida lejos de casa. Normal que uno necesite un respiro, ¿no? Pero yo sospecho que va un poco más allá. Creo que lo que está pasando es una transformación interna. Can Yaman está en un momento de su vida en el que está reevaluando cosas. Quizás se ha dado cuenta de que la fama, el dinero, las relaciones fugaces no lo son todo. Tal vez está buscando algo más profundo, algo que le dé una felicidad más duradera, más allá de los aplausos y los flashes. Pensad en esto, cuando alguien está tan expuesto, es fácil perderse a uno mismo. Es fácil empezar a vivir para la imagen que los demás tienen de ti. Y Can, con todo lo que le ha pasado con los altibajos, las críticas, las alabanzas, me da la impresión de que ha dicho, hasta aquí. Ahora quiere construir algo sobre bases más sólidas. Y eso, señoras y señores, a veces implica apartarse un poco del ruido, del frenesí. No creo que esté deprimido, ni mucho menos. ¿Qué va? Creo que está encontrando la paz. Una paz que no se ve en los titulares, pero que se siente. Una felicidad que no necesita ser gritada a los cuatro vientos, sino que se vive desde dentro. Es como si estuviera cultivando su propio jardín interior, lejos del ajetreo. Quizás está aprendiendo a disfrutar de las cosas sencillas. Un buen libro, un paseo tranquilo, tiempo para él mismo. Y eso para una estrella de su calibre es un acto de valentía. Es decir, mi bienestar está por encima de las expectativas ajenas. Y si os fijáis, incluso sus proyectos actuales, los que está eligiendo, parecen reflejar esta madurez. Ya no busca solo el papel del chico guapo y rebelde. Ahora parece buscar personajes con más profundidad, que le permitan explorar otras facetas como actor. Y eso es genial. Así que la razón por la que quizás no vemos a un Can Yaman tan eufórico como antes, no es porque algo malo le esté pasando, sino porque está construyendo una felicidad más auténtica, más suya. Una felicidad que no depende de la aprobación externa, sino de su propio crecimiento personal. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta nueva etapa de Can Yaman es una señal de madurez y autosuperación, o pensáis que hay algo más detrás de su aparente tranquilidad? Contadme vuestra opinión en los comentarios.